Hola, patronatistas. El otro día andaba yo probando una puntada que vi en la red y que dije, ay, qué bonita es, voy a probarla tal cual. Y según la estaba haciendo empecé, ay, ¿y si le cambiamos esto? Ay, ¿y si le cambio esto otro? Ay, ¿y si hago esto así? Al final acabé con una puntada totalmente diferente y es la que os traigo hoy. Y me dije, voy a enseñársela a mis personas favoritas que sois vosotras y así me podéis decir qué os parece esta puntada. La verdad es que yo estoy encantada con ella y como podéis ver es prácticamente reversible, así que es de esas puntadas especiales y perfectas para multitud de proyectos. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra con ella. Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido. Y bueno, voy a contaros primero un poquito las lanas que he utilizado, que sé que os gusta saber, lanas, ganchos y demás. Aquí he utilizado una lana de algodón 100% mercerizado, de más o menos 2,5-3 milímetros de grosor, que he tejido con un gancho de 3 milímetros. Y ahora vamos a irnos a una lana diferente, nos vamos a ir a un merino 100%, o sea, nos vamos de un hilo vegetal a una lana de origen animal. Esta segunda lana es de más o menos 3,5-4 milímetros de grosor y vamos a tejerla con un 4,5. Sí, voy a subir bastante el gancho porque quiero experimentar un poco con esta puntada y vamos a ponernos manos a la obra con ella. No sé si he dicho, es un merino australiano esta lana. Bueno, nos ponemos manos a la obra y lo primero que tenemos que hacer es montar nuestra cadena. ¿Y cuántos puntos tiene que tener esta cadena? Bueno, pues tiene que tener un múltiplo de 2 más 3. Así que vamos haciendo de 2 en 2. 1 y 2, 1 y 2, 1, 2. Vamos a hacer algunos más. Aquí otros dos, otro par de ellos. Y ya hacemos dos más. Y con esto yo creo que para una muestra ya tenemos más que suficiente. Y hemos dicho 2 más 3, con lo que ahora tenemos ese múltiplo de 2 y es ahora al final cuando sumamos esos 3. 1, 2 y 3. Bueno, y ahí tenemos ese múltiplo de 2 más 3. Bueno, pues ahora vamos a empezar con la primera vuelta. Este punto tiene 3 vueltas de repetición, pero son muy sencillitas. Bueno, podéis empezar con 3 cadenas o con el comienzo sin cadenas para punto alto, ¿vale? Si hacéis con cadenas, este primer punto no os va a quedar igual que a los que lo hacemos sin cadenas, no solo por el comienzo, sino por esto que voy a explicar ahora. ¿Vale? Empezamos a hacer el comienzo sin cadenas para punto alto. Si no sabéis hacerlo, por aquí arriba os dejo un enlace a un tutorial en el que explico paso a paso cómo hacerlo. Bueno, pero aquí lo que vamos a hacer es dejarlo sin terminar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar un punto en el punto siguiente y lo vamos a terminar juntos. ¿Vale? Ahí, un punto alto era. Entonces, ¿qué pasa? Que si habéis hecho las 3 cadenas, bueno, pues este primer punto habréis hecho las 3 cadenas y luego habréis hecho el siguiente punto y no habrá habido forma de hacerlos juntos, ¿vale? Entonces no os va a quedar ese comienzo pues tan igualado en un lado como en el otro. Entonces, vamos a continuar. Vamos a poner una cadena. Una vez hecha esa cadena, tomamos hebra y hacemos en ese mismo punto otro punto, pero no lo terminamos, porque vamos a tomar hebra, nos vamos a saltar un punto y nos vamos a ir al siguiente. Y vamos a hacer un punto alto que vamos a cerrar junto con el anterior. ¿Vale? Hacemos cadena de nuevo, empezamos a hacer un punto alto, no lo terminamos, nos saltamos un punto, tomamos hebra, nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto que cerramos con el anterior. Como veis, lo que estamos haciendo son unas pequeñas V's, ¿vale? Es un punto alto que hemos cerrado con el anterior, cadena, punto alto que cerraremos con el siguiente y así todo el tiempo. Generamos por un lado una V y por otro lado una disminución. ¿Vale? Vamos a continuar. Aquí hacemos una cadena ahora y empezamos a hacer un punto alto en ese mismo punto. No lo cerramos, ¿vale? Porque tomamos hebra, nos saltamos un punto, nos vamos al siguiente y empezamos a hacer un punto que cerraremos con el anterior. Cadena y empezamos la operación de nuevo. Empezamos en ese mismo punto, no lo cerramos, tomamos hebra, nos saltamos uno, nos vamos al siguiente y ahí cerramos todo junto. Este es uno de esos puntos que yo llamo divertidos, ¿vale? Ahora, cadena, empezamos en ese mismo punto, no terminamos, tomamos hebra, nos saltamos uno, vamos al siguiente y ahí hacemos juntos, ¿vale? De nuevo cadena y ya veis que es sencillo, ¿eh?
No es difícil, sí que es un poquito más de tener que pensar un poco qué es lo que estás haciendo. Nos saltamos uno, pero una vez que lo hayáis hecho una vuelta con 4 o 5, veréis cómo es como muy automático y muy fácil de recordar, porque es fácil de ver dónde tenemos que hacer la V. ¿Veis? Aquí tenemos justo que tenemos que cerrar la V, pero no la terminamos, tomamos hebra, nos saltamos, nos vamos al siguiente punto y ahí cerramos todo junto. Y como veis, aquí estoy ya en el penúltimo punto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. Vamos a hacer una cadena, vamos a empezar ese punto alto que no cerramos en la V, tomamos hebra y en el último punto vamos a hacer un punto alto que vamos a cerrar junto con este, ahí, ¿vale? Y así tenemos la primera vuelta. Bueno, giramos. Este es el típico punto que yo digo que es perfecto para cuando un principiante está empezando ya a avanzar, quiere dejar de hacer puntos todos basados en lo mismo, siguen siendo solo puntos básicos, ya veis que por ahora solo estamos haciendo puntos altos y cadenas, pero que quieren darle un poquito más de salseo al asunto. Bueno, pues este es el punto perfecto y además es que queda espectacular, ya lo vais a ver cuando vayamos avanzando. Bueno, segunda pasada de la vuelta, es muy sencilla también. Podéis empezar con 3 cadenas o con el comienzo sin cadenas para punto alto, como hago yo. Una vez que tenemos ese primer punto alto, aquí está, vamos a hacer otro punto alto en ese mismo punto, pero este no lo vamos a cerrar, ¿vale? Nos lo quedamos aquí a medias. Y ahora vamos a tomar hebra y nos vamos a venir aquí al siguiente punto, ¿veis? Donde tenemos cerrados 2 puntos juntos y ahí vamos a hacer un punto alto que ahora sí que vamos a cerrarlo ahí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la cadena. Como veis ahora lo estamos haciendo al revés, ¿vale? Lo que teníamos era una V, ahora hemos hecho una V invertida y antes hacíamos entre la V la cadena y ahora la hacemos justo después de la V invertida. Y ahora sí que empezamos a hacer una V, pero en el siguiente punto. Como veis lo que hemos hecho es empezar al revés, ¿vale? Lo que hacemos ahora es aquí un punto alto, ¿vale? Que no terminamos. ¿Por qué? Porque lo vamos a terminar con el siguiente. Tomamos hebra, ¿veis? Aquí es como que nos saltamos un punto y nos vamos al siguiente. Y ahí ya cerramos todo junto. Ya lo veis que lo que estamos haciendo es lo mismo, solo que la otra vez empezábamos con una V y ahora empezamos con la V invertida, ¿vale? Pero luego las vamos intercalando todo el tiempo y al final el dibujo es muy parecido. Aquí hacemos cadena, ¿veis? Aquí introducimos en el mismo punto, empezamos a hacer el punto alto, pero no lo acabamos, tomamos hebra y nos vamos al siguiente, no al siguiente punto, porque el siguiente punto sería ese hueco de cadena, sino al siguiente punto donde tenemos, ¿vale? Un cierre de 2 puntos juntos ahí en la vuelta anterior. Y ahí cerramos todo junto. Cadena, después de la cadena siempre en el mismo punto empezamos a hacer un punto, lo dejamos a medias, tomamos hebra, ¿veis? Nos saltamos un punto aquí y nos vamos al siguiente punto, que es muy fácil de ver en este caso porque siempre nos vamos a saltar los huecos de cadena, ¿vale? Lo que vamos a hacer es siempre un punto en el punto donde cerrábamos los dos juntos. Ahí empezaremos, cerramos todo junto y de nuevo, cada vez que estamos en uno de esos puntos, hacemos cadena y empezamos a hacer un punto en ese mismo punto que no lo cerramos. Tomamos hebra y nos vamos al siguiente. Y ahí empezamos a hacer y ahí sí que ya lo cerramos juntos, cadena, ahí empezamos, no lo terminamos, nos vamos al siguiente, cerramos todo junto, cadena, y ahí empezamos, no lo terminamos, nos vamos al siguiente, cerramos todo junto, cadena, y ahora ya como veis aquí estamos ya llegando al último punto. Vamos a empezar a hacer un punto aquí, ¿vale? Que lo vamos a cerrar con el punto que vamos a hacer en el último punto, ahí. Lo cerramos todo junto, pero aquí nos queda hacer un punto más ahí en ese último punto. Ahí. Y así tenemos el comienzo igual que el final. Y ya veis qué bonito es que lo que nos hace aquí es como una V cerrada con una V invertida. Bueno, y ahora ya giramos y vamos a hacer la tercera y última vuelta de la repetición, que es la más sencilla de todas. Vamos a hacer el comienzo sin cadenas, pero para punto medio o 2 cadenas, lo que más rabia os dé. Aquí
¿vale? Ahí podéis hacer 2 cadenas perfectamente. Y ahora lo que vamos a hacer es un punto en cada punto. ¿Qué punto? Un punto medio o punto medio alto en cada punto. Tomamos hebra y hacemos un punto medio. Y no olvidéis que tenéis huecos de cadena. Ahora en el hueco de cadena sí que tenemos que tejer, si no perderemos puntos, ¿vale? Hacemos un punto aquí en el hueco de cadena, cogemos hebra, punto medio alto, y luego otro en lo que es el punto que está cerrado junto, otro punto ahí en el hueco de cadena y otro lo que es en el punto, otro en el hueco de cadena y otro lo que es en el punto, ahí, uno en el hueco de cadena y otro en el punto. Y así hasta llegar al final. Ya veis que simplemente es hacer un punto en cada punto, ¿vale? Que resulta que uno de los puntos es un hueco de una cadena y el otro es 2 puntos cerrados juntos. Pero al final son puntos igual que cualquier otro. Y así hasta llegar al final. Como veis ya estamos llegando. Aquí al final tenemos ese punto y el último punto ahí, que si tenéis cadenas pues será la tercera de las 3 cadenas que hicisteis en la vuelta anterior. Y ahí tenemos la última vuelta de la repetición. Y ahora este es el dibujo que vamos a tener que repetir continuamente. Es muy fácil. ¿Cómo empezábamos? Solo voy a empezarlo porque para repetirlo solo tenéis que echar el vídeo hacia atrás y repetir lo mismo que hacía en la primera vuelta. Pero bueno, para que veáis cómo se hace ahora que no partimos de cadenas. Es exactamente lo mismo. Vamos a empezar a hacer un punto alto, ¿vale? O hacéis 3 cadenas o empezamos a hacer un punto alto que no terminamos. Ahí sacamos 2 y nos quedan 2. Tomamos hebra y nos vamos al siguiente punto. Empezamos a hacer un punto alto ahí, que terminamos junto con el anterior. Cadena, empezamos a hacer un punto alto en ese punto, nos saltamos un punto, tomamos hebra, nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto que cerramos con el punto anterior. Cadena y de nuevo empezamos todo el proceso, nos saltamos uno y así hasta llegar al final. Si veis es muy fácil reconocer qué es lo que hay que hacer porque veis cada vez que entramos en un nuevo punto, cerramos con el anterior, hacemos la cadena y cuando tenemos la cadena siempre después hacemos punto en el mismo punto y no lo terminamos. Y es cuando tomamos hebra, nos saltamos uno y vamos al siguiente. Y en realidad, y lo cerramos todo junto, y en realidad hacemos lo mismo en la segunda pasada de la vuelta, solo que comenzamos al revés. En lugar de comenzar como aquí con una V, empezamos con la parte en la que cerramos 2 juntos. Bueno, y así es como haríamos este punto. Ya veis que es muy sencillo. Voy a traer la otra muestra. Bueno, y aquí tenemos los 2 puntos. Ya veis que quedan súper bien en cualquiera de las 2 lanas, que es un punto que ni es calado ni es muy cerrado, ¿vale? Al hacer los 2 puntos juntos se nos queda un poquito más de hueco que si hiciéramos un punto en cada punto, como veis ahí en la zona donde hacemos un punto en cada punto, ¿vale? Pero que realmente no es ni muy calado ni muy cerrado. El punto ideal pues para prendas de entretiempo, a menos que lo hagáis en una lana gruesa, que os va a servir perfectamente para invierno. Y si lo hacéis en una lana finita, os va a servir perfectamente para primavera, verano. Es un punto además que se puede utilizar en multitud de prendas. Se puede utilizar lo mismo en jerseys, en chaquetas, bueno, todo tipo de tops. Lo puedes usar en un poncho, lo puedes usar en un chal. En chales va a quedar muy, muy bonito. Incluso en chales triangulares quedaría muy bien. Podéis usarlo en todo, es que se puede usar lo mismo en una bufanda, en una chaqueta, en una manta, podéis usarlo en cualquier cosa. Y luego quedan muy bonitos este tipo de puntos si cada repetición son 3 vueltas de repetición. Bueno, pues si cada repetición cambias de color, por ejemplo, las 3 primeras vueltas de un color, las 3 siguientes de otro, porque va a hacer más evidente cómo es ese dibujo. O incluso también queda muy bonito haciendo las 2 primeras vueltas de un color y la tercera, que es la de punto medio, de otro color. Y intercalar esos 2 colores todo el tiempo, ¿vale? Esas 2 vueltas siempre del mismo color y esa vuelta de punto medio siempre del mismo color. Queda súper, súper bonito. Ya me contaréis qué os parece en los comentarios. Como siempre os voy a dejar abajo en la descripción el enlace a mi web www.patronarte.com, que es donde tenéis tanto el patrón escrito de todos los puntos como la tienda online donde podéis adquirir todos los materiales.
tanto estas dos lanas las tenéis para poder adquirirlas allí. En el patrón escrito os dejaré el enlace exacto a cada una de las dos lanas por si queréis animaros a adquirirlas. Tenéis los ganchos, tenéis todo lo que me veis utilizar aquí en los tutoriales está ahí, al menos que esté utilizando una lana vieja que se haya descatalogado, y en ese caso os dejo el enlace a alguna lana similar. Acordaos que os dejo también el enlace específico al patrón, ¿vale? Aparte de dejaros el enlace general de la web para que podáis vosotros buscar el tutorial que queráis o la lana que queráis, os dejo también el enlace exacto a este punto, a su patrón escrito. Y ahora por aquí os voy a dejar el enlace a algunas puntadas que creo que os gustarán muchísimo si os ha gustado esta. Y ahora sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.